Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 621 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, el día que Dios reinició el mundo. No es un cuento con palomas y arcoíris, es el pacto que define cómo funciona la humanidad hasta hoy. Descubrí por qué Génesis 8 sigue hablando con fuerza al mundo actual. César Vidal, Biblia, Historia y Verdad sin edulcorantes. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Bandaya, podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hacelo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Bueno, llegamos a una parte del libro de Génesis, concretamente la parte que vamos a ver hoy, que es extraordinariamente importante. Yo sé que la mayoría de la gente de esta parte se queda con el arco iris, se queda con la paloma que viene con la ramita de olivo, no hay mucho más. Esta es una sección tremendamente trascendental y tremendamente relevante y tremendamente importante, porque marca las bases sobre las que se vuelve a construir la sociedad humana, sobre la que vuelve a vivir el género humano y el pacto que Dios hace con todos los seres humanos. Es curioso cómo la gente se pone a hablar de diversos pactos y suele pasar siempre por alto el pacto con Noé, que de nuevo es el pacto de Dios con toda la humanidad, independientemente de que sean creyentes o no creyentes, de que sean cristianos o sean judíos. Independientemente de todo, hay una base para el funcionamiento de la humanidad que se basa en ese pacto de Noé, en lo que la gente no se suele detener. La semana pasada vimos ya los primeros 4 versículos del capítulo 8, comentamos, por ejemplo, cómo en el 8.1 se habla de que Dios se acordó de Noé, no en el sentido de que se le hubiera olvidado, sino en el sentido de que Dios tiene presente lo que tiene que hacer en cada momento, y en ese momento efectivamente era que terminara ese diluvio. Vimos cómo en el versículo 1 del capítulo 8, la traducción Reina Valera dice que Dios hizo pasar un viento. Eso hay que traducirlo como que hizo pasar el Espíritu. Es la misma expresión, la misma palabra, Harruach, que aparece en Génesis 1, lo vimos Génesis 1, versículo 1 y siguiente, cuando dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, se cernía sobre las aguas, se movía sobre las aguas. Es la misma expresión que aparece aquí. La primera, la creación, es una creación en la que el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas y a partir de ahí empiezan los días creativos de manera muy reveladora después de la destrucción del mundo prediluviano, antidiluviano, viene un nuevo mundo y de nuevo otra vez es el Espíritu Santo el que se mueve sobre las aguas. Por eso la traducción un viento es una traducción que puede ser correcta, pero no capta, ni de lejos, lo que es el lenguaje original y la fuerza de la original y el paralelo que Moisés establece entre esa primera creación con el Espíritu Santo moviéndose, el Espíritu de Dios sobre las aguas, y la segunda aparición de la vida en la tierra, precisamente de nuevo con el Espíritu moviéndose sobre la superficie de las aguas. El versículo 4 hace una referencia al hecho de que el arca se posó sobre los montes de Ararat. Tenemos localizados los montes de Ararat. Esto es una cordillera que se encuentra en las fuentes de los ríos Tigris y Éufrates. Aparecen en la Biblia en muchas ocasiones, pero aparecen en relación con el jardín del Edén, con el huerto del Edén. Se encuentra en lo que ahora es Armenia y, de hecho, el nombre Ararat en acadio es una palabra de origen acadio, en acadio es Urartu. Ese Urartu acaba dando Ararat, es un monte ahora identificable, aunque en realidad es una cordillera, y nos muestra que el arca no estaba muy lejos del jardín del Edén. Esto es algo que vamos a tener ocasión de ver
sobre todo a partir del próximo estudio, cuando veamos la dispersión de los descendientes de Noé por todo el globo y hablemos de cómo efectivamente esto se ha producido así. Pero lo cierto es que el lugar de desplazamiento de esas primeras generaciones no estaba muy lejos del huerto del Edén. De alguna manera, esa primera humanidad anterior al diluvio, bueno, pues andaba todavía en lo que ahora conocemos como Oriente Próximo, sobre poco más o menos. Esta es la historia. Esto lo vimos la semana pasada. ¿Qué viene a partir del versículo 6? A partir del versículo 6 viene una descripción que posiblemente Moisés tomó de un escrito de Noé. Tuvimos ocasión de ver hace unas semanas, como dice, que estos son Hatoledot Noach, los relatos, las crónicas de Noé, que posiblemente Noé escribió y que se fueron transmitiendo de padres a hijos, y la crónica de cómo Noé abre la ventana del arca y lo que hace después, que alguno considerará, bueno, pues que esto es muy bonito, suena como una fábula, sin embargo, tiene una enorme lógica, tiene verdaderamente el sabor del testigo ocular de aquel que te cuenta algo que ha sucedido. Y voy a intentar explicarlo para que comprendan lo que quiero decir. Dice en el versículo 8 que sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. ¿Por qué manda un cuervo? Si esto fuera un relato meramente mítico o mitológico, seguramente Noé habría enviado el animal más propio de esa cultura. Por ejemplo, si ustedes van a las mitologías amerindias, las mitologías precolombinas, en el continente americano, generalmente los animales que aparecen son los animales más cercanos. Entonces los castores, por ejemplo, en el norte del continente americano hacen unas cosas en las mitologías que los castores no hacen nunca, pero claro, el castor es un animal cercano. El jaguar, por ejemplo, en el sur del continente americano aparecen las mitologías porque el jaguar es un animal cercano. ¿Por qué el cuervo? Pues porque en realidad aquí no hay un relato mitológico, aquí estamos hablando de un hecho real. El cuervo se alimenta de carroña, el cuervo se alimenta de seres en descomposición. Si Noé enviaba el cuervo y el cuervo volvía sin nada, es que la tierra no estaba seca y no se podía salir. Si por el contrario, efectivamente, la tierra estaba seca, y había restos, y lógicamente eran restos corrompidos, eran restos de carroña, el cuervo, al volver, iba a volver con algo de carroña. Y en este sentido ya sabías que las aguas habían bajado, que efectivamente la tierra estaba razonablemente seca. De modo que la elección del cuervo no es como en los relatos mitológicos, pues el animalito que tiene un cierto sentido, sino que es la elección lógica. Noé actúa diciendo, bueno, ¿a quién puedo enviar? Primero un ave, no voy a soltar aquí, yo qué sé, un conejo, a ver lo que hace el conejo, ¿no? El conejo lo primero que va a hacer, como salga del agua y del arca y haya agua, va a ser ahogarse, o sea, esto no va a nadar con las orejas. Y entonces tenemos que enviar un ave, pero tiene que ser un ave que efectivamente me señale si esto está seco o no está seco. Hay un gesto que realmente se suele pasar por alto, pero dice mucho del carácter de Noé. Fíjense en el versículo, envía después de él a una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra, y entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. ¿Por qué envía a continuación una paloma? Ha pasado un tiempo, el cuervo evidentemente no ha dado resultado, y entonces Noé decide enviar otra ave, porque las aves, en principio, aunque se retiran cuando se hace de noche a su lugar, en el que viven habitualmente, da lo mismo que sea un árbol, que una peña, que lo que sea, sin embargo, son seres que si no tienen donde posarse, vuelven antes. Si yo envío una paloma, la paloma puede que vuelva en un momento determinado, pero si la paloma vuelve pronto, no vuelve ya por la noche, sino que vuelve pronto, es que no tiene donde posarse.
Y efectivamente es lo que sucede con la paloma. Versículo 9, no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. ¿Qué hace Noé en ese momento? Y fíjense, porque esto no es un detalle tonto, es muy significativo. Noé extiende la mano y tomándola la hace entrar consigo en el arca. La paloma podía haber entrado perfectamente ya sola. Yo no sé si conocen mucho de las palomas. Yo tuve una etapa en mi infancia en que había bastantes palomas y palomas mensajeras donde yo vivía. En los primerísimos años de mi infancia, la paloma no necesita que la ayuden en absoluto a entrar. La paloma llega a la ventana del palomar y entra como Pedro por su casa, de la manera más natural. Lo que hay aquí en la acción de Noé es muy significativo. La paloma no trae buenas noticias. La paloma, la noticia que trae es que aquí Noé, esto está empantanado de agua todavía, aquí no se puede en absoluto salir y esa es una mala noticia. Y sin embargo, Noé extiende la mano hacia la paloma y la mete dentro. Tenemos una tendencia, todos los seres humanos, y es natural, a aceptar con alegría y siéntate y tómate un café o tómate una copa a aquel que nos trae buenas noticias. No tenemos esa misma tendencia, esa misma inclinación cuando nos traen malas noticias. A Noé la paloma no le trae buenas noticias. Esto está empantanado de agua, yo me he tenido que volver porque no he podido poner mi patita en ningún sitio y sin embargo Noé cuando ve venir a la paloma, aunque trae malas noticias, esa noticia es una noticia real y él mismo ayuda a la paloma a entrar en el arca, que seguramente maldita la falta que le hacía al animalito para poder entrar allí dentro. Tenemos que saber aceptar la verdad, aunque las noticias no sean buenas. Y la forma en que Noé acepta a la paloma es bastante significativa. La noticia no podía ser peor, aquí seguimos empantanados, no sabemos lo que vamos a tardar en salir del arca. Y la hizo pasar. Y a continuación, y aquí viene de nuevo, espera otros 7 días, versículo 10, y vuelve a enviar a la paloma. Pero ya lo que sucede es distinto. Dice versículo 11, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. La paloma no ha visto que está todo perdido de agua y regresa inmediatamente, sino que vuelve, cuando vuelven los animales, a su nido por la tarde. Durante el día los animales se mueven, desplazándose en busca de comida, volando, etc. Las aves, pero cuando empieza a caer el sol y no se ve, las aves siempre vuelven. ¿Y cuándo vuelve aquí? Pues precisamente a la hora de la tarde. Hay sitio en el que se ha podido posar hasta ahora. Ahora vuelve ya cuando se hace de noche, cuando vuelven. Y además trae una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. ¿Por qué lo entendió? Primero, porque la paloma estaba volando por ahí y ha tenido que posarse en algún momento. No puede estar horas y horas volando por encima de las aguas. Si vuelve a la hora de la tarde, que es cuando vuelven las aves, es que esto está seco. Pero segundo, y esto es más importante todavía, el olivo es un árbol bajo, no es una secuoya, que tiene metros y metros, como si fuera un rascacielos en algún caso. No es un árbol elevado. El olivo es un árbol canijo, es un árbol pequeño. Algunos que tienen más de 2000 años de edad, como yo los he visto, por ejemplo, en Israel y en Oriente Medio, siguen siendo árboles pequeños. Es un árbol de esta altura, poco más. De manera que el agua tiene que haber bajado mucho. Porque si ya el olivo, que es un árbol pequeño, la paloma llega hasta el olivo y puede tomar una ramita de olivo, una hoja de olivo en el pico, es porque efectivamente el agua ha bajado. Hombre, si hubiera sido una rama o una hoja, perdón, que en vez de ser de olivo hubiera sido una secuoya, te queda la duda de si efectivamente aquí el agua todavía está a 2 metros de altura o por el contrario podemos salir, pero si es de un olivo, evidentemente el agua ha bajado, el agua se ha retirado de la tierra. Los rabinos judíos, por eso de que, como ustedes saben, la paloma con la hojita o el ramito de olivo en el pico simboliza la paz,
han comentado a lo largo de los siglos que hay un enorme simbolismo en escoger la paloma con el ramito de olivo en el pico como símbolo de la paz. Esto es un símbolo universal, a veces llevado al arte. Hay una paloma de Picasso que se reproduce continuamente y que es esa paloma con el ramito de olivo, pero es un símbolo que viene desde muy atrás. Y una de las interpretaciones que se ha hecho y me parece interesante es que la rama de olivo es amarga, pero la rama de olivo que es amarga, si anuncia la paz, es mucho mejor que la dulzura de la guerra. Y realmente el simbolismo, algunos pueden considerar que es un poco forzado, pero el simbolismo a mí me parece muy hermoso. Para aquella gente que se lucra de la guerra, que se beneficia de la guerra, que desde luego obtiene ganancias gracias a la falta de paz y a la guerra, eso es dulce. Que luego la gente esté muriendo por centenares de miles, es un coste que no aportan ellos y que en última instancia les reporta beneficios. Pero la paz, a pesar de que pueda tener un sabor amargo en ocasiones, siempre es mucho mejor que la mejor de las guerras. Y en este sentido, la elección de esa paloma con el ramito, la hojita de olivo en el pico, es verdaderamente un símbolo muy, muy lógico y muy aceptable para lo que es la paz. Ahora, ¿qué pasa con el mundo después del diluvio? Porque esto es muy importante y se suele pasar por alto y es central. Aquí Dios establece las bases para lo que tiene que ser para todo el género humano, sin excepción, la actuación hasta el final de los tiempos. En primer lugar, y esto es muy importante y lo consigna el libro de Génesis porque es la base de lo que viene a continuación, Dios ha cumplido su palabra. Dios le ha dicho a Noé que lo iba a preservar, que iba a preservar a su familia, que iba a preservar las especies animales. Dios ha cumplido su palabra. Versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo. Fíjense que el nombre que utiliza para Dios es Elohim, es Dios. Y Elohim siempre se utiliza, lo hemos visto desde el versículo 1 de Génesis, para el Dios de toda la creación, crea o no crea en él, o crea lo que crea sobre él. Es el Dios creador, el Dios todopoderoso, y ese Dios le dirige a Noé para decirle, bueno, pues ya puedes salir del arca, los animales están contigo, etcétera, etcétera. Lo que yo he dicho lo he cumplido. Y no solo lo cumplo para la gente que tiene un pacto conmigo, lo cumplo para toda la creación. La palabra de Dios es de oro, de ley, para toda la creación. De manera que Dios, el Dios creador, Elohim, el Dios soberano sobre el universo, se dirige a Noé y le dice, ya puedes salir, lo verás, ¿eh? Aquí tú, tu familia, los animales contigo, tal y como os dije, os habéis salvado, como yo os lo dije. No solamente es que os habéis salvado, es que la vida continúa. Y el Dios de la vida insiste en que la vida continúe. Versículo 17, al final dice, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. De modo que Dios es el Dios soberano, es el Dios que cumple su palabra, es el Dios que hace que la vida siga. Cosa que se nos suele olvidar, sobre todo a los seres humanos, cuando decidimos destruir la vida por una vía u otra. Dios, por el contrario, es el Dios de la vida. Segundo, y esto es muy importante porque acabamos de salir del arca, Noé agradece a Dios lo que ha hecho, pero se lo agradece al Dios del pacto. Fíjense, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová. Jehová es el nombre del Dios del pacto, siempre. Y Noé reconoce que hay una relación y que en esa relación él levanta un altar y ofrece a Dios un sacrificio, un holocausto. La palabra que aquí se traduce holocausto no es una mala traducción, el término es olag en hebreo. Olag es lo que sube, en el sentido de que es algo que se quema totalmente, que es lo que significa holocausto en griego, y por lo tanto, como es quemado totalmente el sacrificio, el humo sube hacia Dios. Es un sacrificio total. Y Noé, que sabe que tiene una relación con Dios,
que no es simplemente la de una criatura, sino una relación personal, por eso lo denomina Jehová, levanta un altar a Jehová y le ofrece un sacrificio. ¿Y cómo recibe Dios ese sacrificio? Versículo 21, y percibió Jehová, el Dios del pacto, olor grato. Ahora, la idea no es que necesariamente el sacrificio oliera bien. En algunos casos, al ofrecer el sacrificio, se echa incienso por encima para que el olor sea agradable, porque a veces cuando quemas un animal, precisamente el aroma que viene no es agradable. La idea del olor grato es el hecho de que efectivamente ese sacrificio es agradable a Dios. El sacrificio que en ese momento le ofrece Noé es como si oliera bien. Nosotros utilizamos esa expresión. Nos encontramos con una situación y decimos, esto no me huele bien. Y la situación seguramente no huele bien ni huele mal. Es simplemente una manera de expresar que esto no lo terminamos de ver claro. O, esto huele bien. No huele a nada, pero efectivamente es una manera de expresar eso. Y el olor grato es el hecho de que Dios se complace con ese sacrificio. ¿Y qué dice a continuación Dios? Fíjense porque es tremendo, versículos 21 y 22. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y uno diría, porque el hombre va a ser bueno, ¿no? Han aprendido la lección del diluvio, se han enterado de cómo tienen que comportarse, saben que Dios es justo y por lo tanto no voy a maldecir la tierra por causa del hombre. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El hombre es malo. Jean-Jacques Rousseau, en el siglo XVIII, podía decir que era todo lo contrario. Somos buenos por naturaleza, pero cuando nos empiezan a maleducar en casa, en la escuela, acabamos siendo malos. La educación te puede hacer peor, pero el ser humano tiene una propensión al mal como consecuencia de la caída. No voy a destruir la tierra va a seguir teniendo sementera y siega, va a seguir teniendo estaciones, frío, calor, verano, invierno, día y noche, por la bondad de Dios. Si en vez de ser la bondad de Dios fuera por nuestros merecimientos, yo no sé la cantidad de diluvios que hubiera experimentado el ser humano desde este primer diluvio hasta el año 2025 en el que nos encontramos ahora. Y esto dice mucho del carácter de Dios. Dios nos engaña con la condición humana. No piensa que en realidad somos buenos, lo que pasa que luego ves la televisión y te perviertes. No. El ser humano tiene una inclinación al mal y a veces esto lo ves hasta en niños muy pequeños. Tú ves niños muy pequeños que son agresivos, que le quieren quitar a otro niño lo que es suyo, que mienten para dejar mal a otro niño. Claro, esto lo ves en el niño y te ríes. Cuando el niño tiene 25 años más ya la gracia no es tan grande. Entre otras cosas porque lo mismo acaba en una cárcel. Pero hay esa predisposición. Y de ahí Dios no desprende que, bueno, vamos a ver lo que voy a hacer. No, yo voy a mantener por gracia, a pesar de que sé cómo es el ser humano, no voy a maldecir más la tierra por causa del hombre. La tierra va a permanecer, y va a permanecer con el día y la noche, con las estaciones, con el frío, con el calor, con sembrar y con recoger. Porque efectivamente la bondad de Dios va muchísimo más allá de lo que es la inclinación al mal que tiene el ser humano prácticamente desde que pone un piececito en este mundo. Pero Dios va a establecer, y esto es muy importante, puesto que el género humano va a perdurar y puesto que se va a restablecer la sociedad, Dios va a marcar cómo tiene que comportarse ese ser humano. Los términos del pacto de Dios con Moisés aparecen en los versículos siguientes. Y durante siglos los rabinos judíos han hablado de que hay 7 mandamientos que ustedes pueden denominar noéticos o noágidas o noáquidas, según el calificativo que le quieran poner a de Noé. Es decir, aquí hay una serie de mandamientos que abarcan a
todo el género humano, a todas las razas, a todas las supuestas creencias que puedan tener, porque todos y cada uno de nosotros descendemos de Noé. Y esos mandamientos son unos mandamientos muy claros. Los rabinos, ya en la época de Jesús, hablaban de 7 mandamientos de Noé que abarcan a todo el género humano. Voy a intentar mostrarles cómo de este mismo texto efectivamente se deducen esos mismos mandamientos. Primer mandamiento, que sería bastante claro en el versículo 1 del capítulo 9, la sexualidad es una sexualidad de carácter natural. Va a quedar excluido de vuestro comportamiento una forma de sexualidad que sea inmoral o antinatural. Versículo 1, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Y esa es la sexualidad de carácter natural. No es de un hombre con un hombre, no es en absoluto de una mujer con una mujer. No es una sexualidad en que vas escogiendo a tantas mujeres o tantos hombres al mismo tiempo, sino que es exactamente la misma que la de Adán y Eva. Un hombre con una mujer que efectivamente fructifica y llena la tierra. Y lo que sale de ese tipo de relación es un tipo de relación que no debes tener. Y da igual que históricamente haya poligamia, excepcionalmente poliandria, es decir, una mujer con varios esposos, se da en alguna tribu africana, pero es muy excepcional, la poligamia sí se da mucho, pero volvemos al inicio. Aquí no pasa como después de la caída, que lo primero que hizo Lamec fue tener más de una esposa. Aquí de lo que se trata es que efectivamente el género humano se comporta como cuando yo creé a Adán y Eva. Y efectivamente es un hombre, es una mujer, y tienen hijos, y fructifican, y llenan la tierra. Ese mandato, que es el de una conducta sexual correcta, es un mandato que viene precedido de 2 mandatos que aparecen implícitos. Primero, la creencia en un solo Dios. Esto se va a cumplir porque hay un solo Dios. Y por lo tanto, creer en varios dioses o rendir culto a varios seres es algo que debe quedar excluido de todos los descendientes de Noé. Es Dios el que hace un pacto con Noé y todos sus descendientes, que nos incluye a nosotros. Y por lo tanto, es Dios únicamente el que es objeto de culto. Y cuando hay una cultura en la cual, en vez de ser solo ese Dios el que es objeto de culto, entran otros objetos de culto, evidentemente estamos corrompiendo, incumpliendo, quebrantando el primer mandato para los hijos de Noé, para Noé y sus descendientes. Ese mandato lleva implícito, y los rabinos lo vieron con mucha claridad, también el hecho de que no se rinde culto a imágenes, porque efectivamente Dios no puede ser representado, mucho menos imágenes que además pretenden representar a otro ser y rendir culto a otro ser que no es Dios. De manera que el género humano tiene que tener las cosas claras. El primer mandato es el reconocimiento de un Dios único y soberano, que no puede representarse y que es el que ha cumplido su palabra, no solo preservando a Noé y a sus hijos en el diluvio, sino haciendo que no haya habido otro diluvio que acabe con el género humano. Y estamos obligados con él. Y hacia ese Dios tenemos un mandato muy claro, que es el hecho de que efectivamente no vamos a adorar a otro ser aparte de él, por supuesto no lo vamos a ofender. Mandato siguiente, y este es muy interesante, no vamos a ser crueles con los animales, sino que por el contrario, aunque desde después del diluvio podemos consumir seres vivos, animales, no lo vamos a hacer con crueldad. Versículos del 2 al 4, y voy a intentar explicar esto. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis.
Y alguno diría, bueno, pues este es el mandato de los testigos de Jehová, no se puede comer sangre animal, luego tampoco te puedes hacer transfusiones de sangre, eso solo puede decir un ignorante total y absoluto del hebreo. La expresión que habla de que no puedes comer un animal con sangre está haciendo referencia a que no puedes comer un animal vivo, que tiene sangre que circula por él. Y uno dirá, pero esa es su interpretación. No, es la interpretación de los maestros de la Torá desde hace milenios hasta ahora. Aquí no está prohibiendo al género humano que coma sangre. Habrá una posterior prohibición para el pueblo de Israel en ese sentido, pero lo que aquí se prohíbe es la crueldad con los animales. Tú puedes comer un animal al que previamente has sacrificado y que ya está muerto. Entonces ese animal lo puedes asar, lo puedes cocer, puedes hacer lo que quieras con él y comértelo. Lo que no puedes es, por ejemplo, comer un animal que está vivo. Eso lo hacen las bestias, lo hacen las fieras. No lo pueden hacer los seres humanos. No puedes ser cruel con los animales. Puedes sacrificar un animal para vestirte, puedes sacrificar un animal para alimentarte. No puedes ser cruel con los animales. Y esto rige para todas las culturas, todos los tiempos y todas las edades. Siguiente mandamiento para Noé, y es algo muy importante: no puedes derramar sangre humana. Versículos 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. No matarás. No puedes matar. Y cualquier sangre de ser humano que tú derrames, la voy a exigir. Porque Dios es el Dios de la vida. Y cuando de pronto hay gente que habla de la muerte de los seres humanos, como el que habla de acabar con los mosquitos en el verano, o de acabar con las cucarachas que puedes tener en casa, está llegando a un grado de barbarie moral y de indignidad ética que lo acerca a las fieras y lo separa del ser humano. Y esto es tan claro que si ustedes son un poco sagaces, verán que cada vez que vamos a una guerra, deshumanizamos a aquellos a los que pretendemos matar en masa. Porque claro, si los que vamos a matar en masa son seres humanos, y hay mujeres, y hay niños, y hay ancianos, a cualquier persona con un poco de sensibilidad le horroriza. Y entonces, ¿qué decimos? Que no son humanos. Son animales, son como bestias, son cerdos, son ratas. ¿Por qué matar a un ser humano es muy grave? E incluso hasta la gente más encanallada sabe que es muy grave. Y desde luego es uno de los mandatos que Dios le da a Noé. No va a haber derramamiento de sangre. Y no voy a pasar por alto ningún tipo de derramamiento de sangre, porque yo soy el Dios de la vida. Y mi misión para vosotros es que crezcáis y os multipliquéis, no que os matéis los unos a los otros y derraméis los unos la sangre de los otros. Y esto es para todos los tiempos, desde después del diluvio. De aquí hay una deducción que es tremendamente importante y que no es aventurada, sino que tiene mucho, mucho que ver realmente con lo que luego aparece en las Escrituras. Y es que, precisamente, para que no se produzca el derramamiento de sangre, para que no se violen estos términos del pacto, tenéis que establecer tribunales de justicia. Y si no hay tribunales de justicia, no estáis viviendo como seres humanos y no estáis viviendo como la gente con la que yo he establecido un pacto después del diluvio. Ahora, no es muy habitual, y esto me consta, hablar de la justicia desde el púlpito o al enseñar la Biblia. No es muy habitual porque hay mucha ignorancia y hay mucha acomodación. Es más, si hablas de justicia, Dios sabe lo que pueden pensar. Pero si hay una cosa que aparece en la Biblia desde el principio hasta el final,
es que Dios es un Dios de justicia. Dios puede tener misericordia y la tiene, pero eso no deja de que quede claro que Dios es un Dios justo. Dios expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén actuando en justicia. Dios hace que el castigo caiga sobre Caín porque es justo. Dios no permite que maten a Caín porque es justo. Dios ve mal la conducta de Lamec, que dice que se va a vengar todas las veces que pueda y que por lo menos va a tener 2 esposas, porque Dios es justo y eso es injusto. Y cuando lleguemos, uno de estos años, Dios mediante, al libro de Deuteronomio, y veamos la segunda vez que Dios le da la ley a Moisés, justo antes de entrar en la tierra prometida, vamos a ver, quizá para sorpresa de muchos, que lo primero que Dios establece es un sistema de administración de justicia, de jueces. Lo primero que Dios le dice a Noé no es cómo sacrificar. Lo primero que Dios le dice a Noé no es cómo elevar las oraciones. Lo primero que Dios le dice a Noé es, para que este pueblo viva como tiene que vivir, tiene que tener un sistema de administración de justicia. Y tiene que tener jueces que sean imparciales y justos. Y sin eso no hay una nación, ni una cultura, ni una civilización que sobreviva. Y por supuesto, si aquí la idea es que queréis hacer las cosas mejor después del diluvio que antes, por supuesto que tiene que haber una administración de justicia. Y tiene que ser una justicia independiente y tiene que ser una justicia imparcial. Y si miran ustedes el mal funcionamiento histórico de sus países de origen o de mi país de origen, en el fondo está la inexistencia de una justicia que sea justa e imparcial. El hecho de que hay jueces que se venden, el hecho de que hay una justicia corrompida, el hecho de que no hay manera de que la gente obtenga justicia en muchos casos, porque la corrupción, el prejuicio, la maldad humana lo impide. Y eso es algo que repugna a Dios. Dios tiene muy claro que estos que han salido del arca, si efectivamente no tienen también unos tribunales justos de justicia, se van a ir encontrando con desastres continuos a lo largo de la historia. Y de las peores cosas que puede sufrir una sociedad es la sensación de que no hay justicia. Y cuando estudiemos los profetas, lo veremos una y otra vez. No me importa en absoluto que estéis ofreciendo sacrificios en el templo. Me trae sin cuidado, me apesta el olor de vuestros sacrificios en el templo. Que corra la justicia como un manantial y la equidad como si fuera un río. Y eso empieza con Noé, no empieza con Moisés, no empieza con Isaías, no empieza con Amós o no empieza con Jeremías. Es algo que viene desde Noé. Tiene que haber una justicia que se aplique con justicia. Y cuando uno, por ejemplo, se encuentra, y mi experiencia al respecto es tremenda, con que de pronto un fiscal miente, un juez está corrompido e inicia causas contra gente inocente porque conviene al poder, o la gente más humilde no encuentra dónde hallar justicia, esa sociedad va avanzando paso a paso hacia un nuevo juicio. De manera que lo que Dios establece es muy claro. Fíjense que en el versículo 7 vuelve a repetir lo de fructificad, multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Empezamos una nueva sociedad, pero esa sociedad no va a salir adelante si no reconoce que hay un Dios soberano. Esa sociedad no va a salir adelante si rinde culto y se arrodilla y dobla la cerviz hacia seres que no son Dios. Esa sociedad no va a salir adelante si es cruel con los animales. Esa sociedad no va a salir adelante si permite que se derrame la sangre de seres humanos como la cosa más normal del mundo. Esa sociedad no va a salir adelante si no hay una justicia imparcial y justa. ¿Y esto es para Noé? No, versículos 8 y 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros. Este es un pacto universal.
Si lo aceptáis, bien, y si no, ateneos a las consecuencias. ¿Y cuál es la garantía de ese pacto? Fíjense lo que dice el versículo 11 de nuevo. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. No lo voy a hacer, este es mi pacto. Pero vosotros sabéis cuál es vuestra parte y tenéis que cumplirla. Y voy a daros un símbolo. Versículo 12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Antes del diluvio no había llovido jamás sobre el planeta Tierra. El libro de Génesis dice al principio que no llovía y lo que había era como una especie de neblina que salía de la tierra y permitía que creciera la vegetación. Y de pronto Noé sale del arca y lo primero que ve es un fenómeno que nunca ha visto en el cielo: el arco iris. Un arco con una serie de colores absolutamente sorprendente. Incluso los que estamos hartos de ver el arco iris, sigue siendo una visión muy hermosa cuando se ve. Y Dios le dice: ¿ves ese arco que no has visto nunca? Esa es la señal del pacto que hago contigo, con todos tus descendientes y con los que han salido del arca. Ese es el pacto. No es el símbolo del movimiento gay. Aunque desgraciadamente los cristianos se han dejado robar el arco iris de la manera más triste que se pueda imaginar. Hay que ver cómo reaccionan ante otras cosas, pero a la hora de que les roben determinados símbolos, ni la menor reacción. Y sin embargo, el arco iris simboliza algo muy distinto. Cuando veáis eso, podéis recordar que no voy a destruir el mundo con un diluvio. Pero esto no solamente cada vez que sale el arco iris es un símbolo de que Dios cumple sus promesas, de que Dios es fiel, de que Dios tiene establecidas unas normas para todos los descendientes de Noé. Es una advertencia de arrepentimiento. Cada vez que veáis el arco iris, recordad que yo soy un Dios que cumple su palabra, que yo soy un Dios que es fiel al pacto, y que yo soy un Dios justo, y que si tengo que ejecutar juicio, lo hago. Y viendo el arco iris, reflexionad sobre dónde estáis espiritualmente, y si os habéis apartado, volved a mí. Porque el Dios que ha prometido que no habrá un nuevo diluvio que destruya la tierra, y que salvó a la gente a lo largo del diluvio, como lo prometió, sigue siendo el Dios soberano, el Dios justo y el Dios que ejecuta juicio. Y lejos de ser un llamamiento a la diversidad sexual más diversa, valga la redundancia, es un llamamiento a la conversión. Recordad, hijos de Noé, ¿dónde estáis? Recordad que Dios hizo un pacto con vuestro antepasado Noé. Recordad que Él sabe cómo sois, recordad que es justo y volveos a Él. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hermano, el árbol del olivo, según dice, la paloma llegó, agarró la hojita, la llevó. ¿Será que el palo de olivo, por lo general, como dice usted que lo ha visto de siglos y dura mucho, tiene la capacidad de mantenerse bajo el agua también? Es posible, o simplemente volvió a crecer como un arbusto inicialmente, ¿no?
Grande es tu fidelidad, oh Dios eterno. No fallas nunca, siempre cuidas de mí. Tu compasión cada día se renueva. Has sido fiel y lo serás hasta el fin. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cada mañana nueva gracia me das. Todo lo que necesito, tu mano lo provee. Grande es tu fidelidad, Señor, hacia mí. Cielos y tierra proclaman tu grandeza. Las estaciones tu bondad muestran hoy. Toda la creación levanta su canto. Gloria al Dios vivo, mi Padre y mi Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cada mañana nueva gracia me das. Todo lo que necesito, tu mano lo provee. Grande es tu fidelidad. Paz para hoy y esperanza segura. Tu dulce presencia me quiere guiar. Fuerza me das y tu amor me sostiene. Todas tus obras me invitan a adorar. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, oh mi Señor. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Cada mañana nueva gracia me das. Todo lo que necesito, tu mano lo provee. Grande es tu fidelidad, Señor, hacia mí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.